Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah, tu instrucción de verdad. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Vamos a abrir en Génesis, Sefer Bereshit, nuestro estudio sistemático, y hoy nos toca estudiar el capítulo 26. ¿Sí? Vaya tomando nota y vamos a leerlo primeramente como venimos haciendo para dejar en claro a través de la lectura los temas que vamos a ir tocando. Damos lectura y luego vamos a ir tomando nota y avanzando en nuestro estudio sistemático. Dice así desde el versículo 1, capítulo 26 de Génesis. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Plishtim, en Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Mitzrayim, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi esposa. Pues se dijo: los hombres del lugar me matarán por causa de Ribca, pues ella era de hermoso aspecto. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los Plishtim, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugueteaba con su esposa Ribca. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu esposa. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por cuanto hubiera dormido alguno del pueblo con tu esposa, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo: el que tocare a este hombre o a su esposa, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Yahweh. Y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y creció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, y mucha servidumbre. Y los Plishtim le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los siervos de Abraham su padre en sus días, los Plishtim los habían cegado y llenado de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los Plishtim habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora nos ha hecho ensanchar Yahweh, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba. Y se le apareció Yahweh aquella noche, y dijo: yo soy el Elohim de Abraham de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Yahweh, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Ahuzat, amigo suyo, y Fijol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí?
pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Yahweh ha estado contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo, de que no nos harás mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. Yitzhak los despidió, y ellos partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Yitzhak, y le dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Sheba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad era Beer-sheba hasta este día. Y cuando Esab fue de 40 años, tomó por esposa a Yehudit, hija de Berí, eteo, y a Bashmat, hija de Elón, eteo. Y fueron amargura de espíritu a Yitzhak y a Ribka. Palabra del Eterno. Este capítulo 26, en nuestro estudio sistemático, podemos ver que Yitzhak va a Gerar debido al hambre, pero ahí es donde Elohim lo instruye, y no solamente lo instruye, sino que lo bendice. Abimelech, un relato parecido a los que ya habíamos estudiado, lo reprende por negar a su esposa, es decir, por ocultar a su esposa. Yitzhak se hace rico y abre los pozos de Esek, Sitna y Rehobot. Abimelech hace pacto con Yitzhak en Beer-sheba, y vemos también finalmente las esposas de Esab que entran en nuestro capítulo 26. Vayei Rav va'eretz milebat Arav arishon asher haya bimei Avraham vayelech Yitzhak el Abimelech melech Plishtim Gerara. Hubo hambre, dice, en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Yitzhak a Abimelech, rey de los Plishtim, en Gerar, o hacia Gerar, podríamos traducirlo. Un hambre similar a la que ocurrió en el tiempo de Abraham. Por eso decíamos relatos parecidos que ya habíamos estudiado. Allí por Génesis 12, versículo 10. La región de Gerar, por ser más fértil, no fue afectada por la sequía, tanto como el Negev. En cuanto a la presencia de los Plishtim, o los filisteos, en Canaán, en este tiempo, no se sabe si Abimelech y Ficol son los mismos individuos que se mencionan en los capítulos 22 y 21-22 de Bereshit, o sencillamente son títulos que significan respectivamente rey y comandante de ejército. Lo más probable es que sea lo último, ¿sí? Lo más probable. Y por eso le doy de tarea Génesis 22 y Génesis 21-22. Allí, desde el verso 2, en nuestro capítulo 26, es donde aparece Yahweh. Y esta es la primera revelación divina que se registra concedida a Yitzhak. Varias promesas hechas anteriormente a Abraham fueron entonces repetidas a Yitzhak. Quiero que anote Génesis 12:3, Génesis 15:5, para que compare, y Génesis 22, versos 17 y 18. Dice el versículo 5 de nuestro estudio: Ekev asher shama Abraham bekoli, baishmor mishmarti, mitzvotai, jukotai, vetorotai. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense que el versículo 5 nos está poniendo el secreto de la bendición. La obediencia del Padre es aquí presentada como la razón para las bendiciones que vienen sobre el Hijo. Es también una promesa implícita de que una conducta similar de Yitzhak iba a traer los mismos resultados, similares. Jacob, Santiago, nos explica allí por Santiago 2, versos 21-23, que la fe de Abraham, por la cual fue correctamente alabado por Shaul en Romanos 4, versos 1 al 5, fue perfeccionada por su obediencia. Repito, la fe de Abraham fue perfeccionada por su obediencia, no por otros factores. Ni la confianza ni la obediencia son completas la una sin la otra. Becolí, a mi voz, o mi voz se podría traducir,
Cada vez que Elohim hablaba, Abraham obedecía enseguida, sin demorar. En el momento actuaba. Anótese, Génesis 12, verso 1 al 4 y Génesis 22, verso 1 al 3. Ahí tenemos claramente que el Eterno hablaba y Abraham actuaba. No dudaba. Mitzvotai, mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Se refiere a los preceptos dados por el Eterno. Y no solamente dados por el Eterno, dados por un padre, dados por un rey, dados por un maestro. Un precepto tal, el caminar perfectamente delante de Elohim, había sido ordenado a Abraham a la edad de 99 años. Y eso lo dice Génesis 17:1. Mis estatutos, bueno, son las leyes. Las leyes, todo lo establecido, como también leyes morales, ¿sí? Deuteronomio 4:5. Podríamos dar muchos versículos. Éxodo 13:10, Números 10, Números 9:14. Las leyes, instrucciones éticas, preceptos ceremoniales, preceptos espirituales, en fin, Jukim, Mishpatim, Edot, que son las mitzvot, los mandamientos. ¿Sí? Este pasuk incluye la mayor parte de las palabras hebreas que se refieren a la Torá, las mitzvot, los mandamientos. Abraham observó diligentemente cada precepto, ya fuera que le llegaran directamente de Elohim o que le hubieran sido transmitidos por generaciones pasadas, que el Eterno se había comunicado, claro. Propuso en su corazón obedecer al Eterno implícitamente. Cuando cayó, se dirigió a Elohim con el sacrificio de contrición sobre el altar de su corazón. Ese es el secreto. Lo dice Hebreos 7:25 y Hebreos 8 del 1 al 4. Anótelo. ¿Qué pasó? Dejó su tierra natal, ofreció a su hijo, llevó a cabo la milá, la circuncisión, dio el diezmo. Lo mismo tiene que haber sido cierto con relación a fases de la Torá del Eterno, que no se mencionan preceptos específicamente en relación con el relato de su vida. El propio testimonio de Elohim, dado aquí, asegura, por ejemplo, que Abraham fue un fiel observador del Shabbat, como lo fue en otros asuntos tales como el pago del diezmo, diferentes mandamientos que están registrados desde Sefer Bereshit, desde el libro de Génesis. Dice en el versículo 7, una de las respuestas que dio, es mi hermana. Así como Abraham, por eso le decía el capítulo 12 de Génesis, allí el verso 11 al 13, que Abraham había declarado que su esposa era su hermana. Así también lo hizo Isaac, pero la forma en que Elohim protegió a Ribcá fue muy diferente de aquella con la cual preservó a Sará. Nadie ni siquiera la tocó. Este caso y otro más, capítulo 25-28, son los únicos ejemplos registrados de la vida de Isaac en que se desvió de una estricta rectitud. Claro, avergonzado por su propia conducta, quizá Abraham no previno a Isaac, o sea, narrándole su propia falta en ese respecto. Lo más probable, sin embargo, es que Abraham le hubiera contado esto a Isaac, pero que, como sucede con frecuencia, Isaac hubiese tenido que aprender la lección por sí mismo a través de una experiencia amarga y dura. Con cuánta frecuencia, ¿no?, los pecados de los padres se perpetúan en los hijos. Las debilidades, muchas veces heredadas, nunca libran a los hijos de su responsabilidad personal, de sus propios errores, como explica Ezequiel 18:20. Fue bendecido. Sin embargo, el verso 12 de nuestro estudio dice que sembró y cosechó y fue bendecido en gran manera, al 100%, dice. Bueno, aunque en términos generales los patriarcas vivían una vida seminómade, podremos decir, sus hábitos diferían considerablemente de los que caracterizan a los beduinos o la gente del desierto hasta el día de hoy. Estos no cultivan la tierra ni poseen grandes rebaños o manadas como los patriarcas. Aunque el valle de Gerar es excepcionalmente fértil, un 100% de la cosecha de cereales es más o menos el máximo para la tierra de Israel, donde lo normal es 30 o 50 por 1, como dice Mateo 13:23. Bueno,
sabemos que la bendición especial de Yahweh descansaba sobre Isaac. Versículo 15, y seguimos avanzando. Dice: y todos los pozos que habían abierto los siervos de Abraham, su padre, en sus días, los plishtim, los filisteos, los habían cegado y llenado de tierra. Subraya ahí, le dice todos los pozos. No dice algunos, dice todos los pozos. Tenemos que explicar que la creciente riqueza de Isaac, su influencia, despertaron la envidia de los filisteos. Procuraron hacerle daño, claro. Los pozos inutilizados por los filisteos fueron los que el rey de Gerar había garantizado solemnemente a Abraham en forma perpetua. Cuando estudiamos el capítulo 21, versos 25 al 32, comentábamos acerca de esta garantía que se dio. Poder disponer de pozos es importantísimo en el desierto del sur de Israel. Y sin ellos, un ganadero debe buscar pastos o irse a otro lugar. Y es por eso que dice el verso 17, Isaac se fue de allí. O sea, estando en un camino de santidad, ¿qué fue lo que hizo Isaac? En realidad, Isaac no peleó, sino que trasladó su campamento hacia el oriente de la ciudad. Aunque quedó todavía en el mismo valle del cual Gerar tomó su nombre. Pero buscó la shalom, no peleó, sino que buscó la paz y la tranquilidad. Dice el verso 22 de nuestro capítulo 26, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora nos ha hecho ensanchar Yahweh y fructificaremos en la tierra. Mire qué interesante lo que dice el verso 22 en nuestro estudio, en el inciso B. Vayomer kiata irhib Yahweh lanu ufarinu ba'aretz. Es interesante que el texto hebreo nos deja en claro no solo que se apartó de allí, sino que la bendición del Todopoderoso estaba claramente sobre Isaac. Y él, como un hombre amante de la paz, amante de la shalom, no quiso entrar en dificultades por los pozos que sus hombres habían cavado. Se trasladó cada vez que sus derechos fueron impugnados. El tercer pozo nuevo parece haber estado suficientemente lejos de los filisteos como para que los dejaran en paz allí, por cuya razón lo llamó Rehobot. La palabra Rehobot significa lugares espaciosos. Y esta fuente ha sido identificada con la actual Ruhebe, a unos 30 kilómetros al suroeste de Beersheba, en Wadi Ruhebe, que hasta el día de hoy el nombre sigue y fue recibido desde Isaac. Esto es muy interesante también porque nos deja en claro el origen de los nombres de estos lugares. Desde allí, dice el verso 23, subió, ¿sí?, a Beersheba. De allí sube Isaac a Beersheba. Por alguna razón que no se ha explicado, Isaac se trasladó más hacia el norte después de un tiempo y se estableció en Beersheba, donde una vez, dice Génesis 21:33, vivió Abraham. Allí Yahweh se le apareció a Isaac por la noche. ¿Y qué pasó? Renovó las promesas del pacto. Avanzamos en nuestro estudio, verso 26. Dice que Abimelech lo visita. Abimelech vino a él. Va Abimelech alach elav migerar ba'ahuzat mereu ufijol sar tzebao. Dice el verso 26 en nuestro estudio, y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Fijol, capitán de su ejército, dice. Claro, vinieron a visitarlo y en ocasión del tratado anterior, Isaac tenía unos 3 años de edad. El segundo tratado se realizó aproximadamente 97 años más tarde. Por lo tanto, es probable que el Abimelech del capítulo 26 no sea el individuo mencionado en el capítulo 22. Hacemos esa aclaración. Cuando los caminos de un hombre son agradables a Elohim, aún sus enemigos estarán en paz con él. Anótese Proverbio 16:7. El nuevo rey de Gerar propuso entonces un tratado que en realidad era una renovación del tratado original entre Abraham y un rey anterior de Gerar. A pesar de la injusticia que había sufrido Isaac a manos de ellos,
siendo él un hombre amante de la paz, estuvo contento de celebrar un nuevo pacto de amistad con Abimelech. Uno tan solo puede preguntarse cómo se habrá sentido Isaac cuando Abimelech descaradamente se jactó de su justicia de otros tiempos y de su honradez. El hecho de que no hubiera habido violencia cuando los siervos de Abimelech arruinaron varios pozos y robaron a Isaac, por lo menos otros dos, se debió únicamente a la retirada pacífica de Isaac. Aunque éste no podía olvidar esas experiencias tristes, no las mencionó. Tenía un gran corazón y un espíritu impresionante. Aun cuando no se menciona aquí, posiblemente fueron sacrificados animales, se observaron las ceremonias habituales, como comenta Génesis 21:27. Sin embargo, dice el verso 33 de nuestro estudio, y lo llamó Sheba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día, dice el verso 33. Fíjese que los siervos de Isaac le informaron de su éxito en abrir un nuevo pozo ese mismo día, y le dio el nombre de Sheba. Bueno, Sheba es interesante porque significa juramento, en conmemoración del tratado de Abimelech. La declaración por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beersheba, no está contradiciendo el hecho de que Abraham ya había dado ese mismo nombre al lugar, en Génesis 21:31. Ahora había una razón más para perpetuar el nombre asignado al lugar un siglo antes. Como el tratado entre Abimelech e Isaac no es sino una renovación de aquel tratado anterior, así el nombre Sheba, dado por Isaac al nuevo pozo, era una reafirmación del nombre anterior, Beersheba. Ber es pozo y Sheba es juramento. Dice el verso 34, Esab era de 40 años. A las dificultades de Isaac con los Plishtim, con los filisteos, se le añadió entonces otra carga más, que le causó pesar profundo y duradero. Esab, que ya había demostrado su indiferencia hacia los principios de la Torá, no vio motivo para pedir consejo de sus padres en cuanto a la elección de una esposa o para molestarse en hacer arreglos para conseguir una entre sus parientes de Mesopotamia. Cuando tenía 40 años de edad y su padre 100, se casó con 2 mujeres eteas, es decir, con 2 hititas, simultáneamente o casi simultáneamente. Al hacer esto, menospreciaba abiertamente los principios de la dirección de su padre, de no casarse con paganas y de practicar la monogamia. Sin embargo, vemos la poligamia. Son semíticos los nombres de las mujeres de Esab, hacemos la aclaración, tanto los de sus padres. Yehudit, que significa la alabada, y Berí significa mi pozo. Bashmat significa fragancia y Elom significa el fuerte. ¿Sí? Son nombres semíticos. Estos nombres sugieren que estas 2 familias eteas deben haber vivido en Canaán por algún tiempo y deben haber adoptado el idioma de los cananeos. Bueno, en cuanto a la presencia de los eteos en el sur de Canaán, en este periodo antiguo, le doy de tarea Génesis 20, versículo 1. Y dice nuestro versículo 35, así termina, Vatihena morat ruach leitzhak ul Ribka. Sí, así termina nuestro versículo, nuestro capítulo 26, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Ribka, o para Isaac y para Ribka también podríamos traducirlo. ¿Por qué dice que fueron amargura de espíritu? Bueno, porque en realidad estas 2 mujeres, como el texto hebreo claramente lo indica, llegaron a convertirse literalmente en amargura de espíritu para los padres de Esab. Su proceder perverso, malo, idólatra, su carácter falto de sensibilidad espiritual, frívolo, fueron causa de dolor para Isaac y para Ribka. Y este triste mundo no conoce un pesar mayor que el que pueden provocar los hijos. Hasta aquí damos gracias en nuestro estudio del capítulo 26, esperando que usted sea bendecido
a través de estas líneas que el Eterno permite en el estudio de Sefer Bereshit. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradezco porque nos das y me das la oportunidad de poder compartir este capítulo 26 y seguir avanzando en nuestro estudio, conocer mejor la cultura y la identidad de nuestro pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, te agradezco por los patriarcas y por cada una de las vivencias que quedaron registradas a través de la vida de Moshe. Gracias, Boreolam, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén.